explicar un poquito estos primeros años, las heridas de la infancia y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Llegamos al mundo, ¿de acuerdo? Llegamos al mundo como un folio en blanco, no. Ya venimos con ciertos condicionamientos, ¿no? Podemos hablar de vidas pasadas y también lo que hemos hablado del transgeneracional, ¿vale? Pero de alguna manera, cuando llegamos al mundo todavía no nos identificamos con un yo. No somos conscientes de que yo soy un bebé, o sea, que aquí hay un individuo separado, ¿vale? Entonces, en principio llegamos completamente abiertos, somos pura conciencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en los primeros años empezamos a reconocernos como un yo separado, como aquí estoy yo. Es lo que se llama el yo pensamiento. El yo pensamiento es el primer pensamiento que surge en nosotros y es el origen de nuestra identificación con nuestra persona, con ser un ser separado de la conciencia que es una. ¿De acuerdo? Entonces ese primer yo pensamiento lo que hace, uy, aquí hay algo que está experimentando esto, aquí hay un yo, aquí hay algo, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Que me miro y digo, vale, yo soy un cuerpo, ¿no? Entonces, aquí hay un cuerpo, me identifico con mi cuerpo. Y a partir de esta identificación con el yo primero, luego con mi cuerpo, se genera el resto de identificaciones. Yo soy Diego, yo tengo 5 años, a mí me gustan los coches, a mí me gusta jugar al fútbol. Todo esto va creando la identificación con una identidad. Y esto es lo que se crea, es el ego, que es el personaje con el que venimos al mundo que nos separa de nuestra verdadera esencia. ¿De acuerdo? Nos separa del ser esencial y de la conciencia universal que somos. Entonces, ¿este ego en qué se basa? El ego se basa en la supervivencia del yo, porque al percibirnos como un ente separado de los demás, de alguna manera ya no hay una conexión entre el todo. O sea, ya no hay un amor universal en el que estoy seguro, en el que hay paz, ya puede haber peligros. En esa contracción energética que se crea el ego, nace la separación. Y en esa separación es donde empezamos a utilizar los mecanismos de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ¿de acuerdo? Crea más adelante lo que son las heridas de la infancia. ¿Ok? Las heridas de la infancia, ¿qué son básicamente? Las heridas de la infancia son impactos emocionales, ¿de acuerdo? Por una experiencia que vivimos que dejan en nosotros una herida por una necesidad insatisfecha. ¿De acuerdo? Entonces, vivimos una experiencia en nuestra vida cuando nos identificamos con el yo, incluso antes, porque eso va dejando, va impregnándonos, ¿no? En nuestro campo consciente y se va quedando. eh, Hay una necesidad que no fue satisfecha por una experiencia que vivimos de pequeños, ¿no? Entonces, la primera herida que se forma es la llamada herida del rechazo, ¿ok? Que puede ir de los cero a, bueno, podemos vivir rechazo toda nuestra vida, pero desde el primer momento del nacimiento ya podemos experimentar rechazo, evidentemente, como hemos visto incluso antes en el proyecto Sentido, por no haber sido bienvenidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la herida del rechazo? El origen es sentirse no deseado, ignorado o no reconocido y no aceptado tal y como somos en la existencia. ¿Vale? Entonces la necesidad que no fue satisfecha fue el ser aceptado y amado tal y como soy. ¿Ok? Entonces, claro, esto me hace... ¿Qué formas de rechazo puedo vivir? Pues cuando no quería que naciera, o sea, no quería ser concebido, cuando quería ser un chico en vez, o sea, por ejemplo, un chico en vez de una chica. eh, Luego, una vez nacidos, cuando me estaban cambiando los pañales y me rechazaban porque no les gustaba cambiarme, o, o daba mucho guerra por la noche y mis padres pues estaban enfadados conmigo. Todo eso va generando la herida de rechazo, ¿vale? Em, o más adelante, un poquito más mayores, ¿no? Las heridas de la infancia puede ser pues que mi personalidad no le gusta a mi padre porque soy demasiado creativo y mi padre es mucho más estructurado o digamos
sí, más rígido en ese aspecto, entonces me siento rechazado porque no encajo con él, ¿no? Entonces esta herida pues crea una identidad sobre cómo yo me percibo a mí mismo. Ya me percibo como alguien que no merece ser aceptado ni amado tal y como es. Entonces, ¿qué máscara me pongo de mayor? De más mayor o empieza desde pequeño, la máscara del huidizo, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta máscara? Que tiendo a desaparecer, a no ocupar espacio. No me expongo, no me muestro tal y como soy por miedo a ser rechazado, por miedo a vivir la misma herida que viví de pequeño, ¿vale? Entonces, si te sientes identificado, la herida de rechazo, pues eso nos genera, pues eso, la sensación de no ser suficiente, de que la gente no me valora y demás. Entonces, ¿cómo sano esta herida? Pues a través de reconectar con mi propia valía. Entonces, la siguiente herida, ¿cuál sería? La siguiente herida es la herida del abandono, ¿de acuerdo? ¿Qué es la herida del abandono? Pues la herida del abandono es, básicamente, su origen viene por sentir una falta de presencia, falta de cuidado o protección emocional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica esta herida? Pues implica que no hubo una necesidad satisfecha que era la atención, el afecto y la seguridad emocional cuando estaba creciendo. ¿Vale? Entonces esto va a hacerme sentir pues que no me aman lo suficiente, que no me reconocen, que no soy cuidado y demás. Entonces la máscara que crea esta herida es la máscara de el dependiente, ¿sí? El dependiente siente miedo a estar solo y busca constantemente apoyo. Es la máscara también del apegado, ¿vale? Entonces, como tengo miedo de sentir ese abandono, pues voy a buscar constantemente apegarme a las personas para que no me vuelvan a abandonar. ¿Cómo se vive el abandono en la infancia? El abandono en la infancia se puede vivir desde que mis padres trabajaban mucho, mis padres llegaron tarde a recogerme, pero un abandono también puede ser mi padre no me atendía emocionalmente o mi madre no me atendía emocionalmente, ¿de acuerdo? O también, sí, más o menos esos son casos muy claros de sentimiento de abandono. ¿Ok? Entonces, todas este tipo de experiencias van moldeando tu personalidad y van creando pues tu ego, ¿de acuerdo? Van creando una identificación con una identidad basada en ese abandono. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que aprender una persona con la herida del abandono? Una persona con la herida del abandono tiene que aprender a sostenerse a sí mismo, a cultivar la autonomía emocional y a ser capaz de ser su propia compañía, a ser capaz de darse esa atención, ese afecto que no tuvo de pequeño, ¿vale? En general, todas las heridas, lo que tienes que lograr es tú darte a ti mismo esa necesidad que no fue satisfecha por tus padres en primera instancia, ¿vale? Porque estaría abandono luego ¿qué va a dar? Pues va a dar que te apegues a una pareja que no te hace bien, pero que tienes miedo a soltar, ¿vale? O que te juntes con amigos o con relaciones que no te hacen bien, pero te quedas ahí porque eres el buen amigo, ¿no? Y demás, ¿vale? Entonces, esta es la herida del abandono y la dinámica que puede generar. Luego tenemos la herida de la humillación, ¿vale? Cuyo origen es haber sido avergonzado, ridiculizado o limitado en la expresión de mí mismo, tanto de la libertad de ser yo mismo o del placer. Haber sido ridiculizado o avergonzado por ello. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesidad no fue satisfecha? Pues el reconocimiento, el respeto por uno mismo, por mis deseos, por quién soy, por mi cuerpo también puede tener que ver. ¿Vale? Tiene mucho que ver con el tema del cuerpo, con el tema corporal. Entonces puedo haber sido avergonzado por tener unos kilos de más, por mi aspecto físico, porque me guste algo en particular. Esto se vive mucho en la escuela, ¿no? La herida de la humillación, pero también lo podemos vivir desde la familia, ¿vale? O por un hermano que se metía con nosotros. Todo eso puede generar la herida de la humillación, ¿vale? ¿Cuál es la máscara que genera la herida de la humillación? El masoquista, ¿vale? El masoquista, digamos que el masoquista lo que carga es con la culpa, ¿vale? Y se sacrifica por los demás. Entonces,
digamos que lo que tiene que hacer el masoquista es reconocer sus propios límites, respetarse y darse espacio al disfrute y al cuidado personal, porque si no va a tender a tomar mucha responsabilidad en sí mismo, a cargarse con mucha culpa y a sacrificarse en exceso con los demás. ¿Vale? No sé cómo ves tú este tema, el de la herida de la humillación. Pues que hay que tener mucho cuidado, digo, como Sí, con todas, ¿no? Pero la humillación para mí, ¿qué emoción desencadena? No sé si estarás tú de acuerdo, la vergüenza. sí, Y la vergüenza, ¿qué es lo que sucede? Es una de las formas más bajas de vibración energética que hay. eso es. Entonces, cuando se genera lo que es el estar avergonzado y el tener miedo a decir esto porque dentro de ti sientes vergüenza, ¿no? Es la forma más grande de represión quizás que hay, porque no te atreves a ser Exacto. La vergüenza te limita te limita lo que eres. Exactamente. total. Muy, muy buen ejemplo. Sí, va muy relacionado con la culpa y la vergüenza, que son las dos más bajitas, ¿no? Luego la cuarta herida de la infancia es la herida de la traición, ¿vale? Cuyo origen pues, es el saberse sentido engañado, manipulado o que no se haya cumplido pues, la palabra, ¿no? Entonces la necesidad que no fue satisfecha es el sentir seguridad, confianza y coherencia en mis vínculos cercanos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede haber dado la herida de la traición? Bueno, cuando me prometieron que había esta cena y no me la hicieron. Cuando me prometieron este regalo de Navidad y no llegó, ¿de acuerdo? O cuando me prometieron ir a ver esta película y no fuimos, ¿vale? Todo eso va creando inseguridad y falta de confianza en mis vínculos cercanos o mis padres, ¿de acuerdo? Entonces, esta herida, ¿qué causa? ¿Qué máscara crea? Em, lo que crea es que crea la máscara del controlador, ¿vale? Entonces hay como una necesidad de dominar para no ser vulnerable. ¿Ok? Entonces la persona no quiere volver a ser traicionada, no quiere que vuelvan a sobrepasar su seguridad, a- a- entonces se vuelve desconfiada. Y entonces como desconfía, lo que busca es, digamos, seguridad a toda costa y empieza a controlar todo lo que hay a su alrededor para que no le traicionen. Entonces, ¿esto qué puede dar? Pues típico reviso el móvil de mi pareja, eh, no me creo la lealtad de mis amistades, bueno, si soy un jefe, pues no confío en mis trabajadores. Todo esto viene de la herida de la traición. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene esta herida? Pues aprender a confiar de nuevo, soltar el control, cultivar la confianza en la vida y en uno mismo, abrirse a que las cosas van a ir bien, confiar, ¿no? Entonces, cómo lo ves tú, Marta, esta herida? Mira, aquí una de las características que se desarrolla en el adulto para mí es el estado de hipervigilancia, de estar hiperalerta porque el querer controlar, ¿no? Para mí es algo como, Dios mío, es estar en el máximo estado de supervivencia que puede haber. Entonces, cuando empiezas si eres capaz de percibirte a ti mismo en esas palabras, ahí hay una alarma que dice, oye, vamos a ver qué hay por ahí. Porque creo que eso es lo más típico que hay. Claro, ¿a qué personas atraes? A esas personas que te lo van a mostrar. Exacto. Para que aprendas a confiar. Eso. Pero claro, y esto yo siempre digo, lo que tú ves en otro, tienes que mirarte en ti. Totalmente. Y ya por último vamos con la herida de la injusticia, ¿vale? La herida de la injusticia nos habla de que hemos crecido quizás en un entorno exigente, crítico o rígido, que invalidaba también nuestra individualidad.
Entonces, ¿qué necesidad no fue satisfecha con esta herida? Pues el reconocimiento de mi individualidad y no hubo validación emocional o no se tuvo en cuenta pues mi opinión o se sintió como injusto algún tipo de decisión, ¿no? ¿Esto en qué se puede deber? Pues se puede ver en la relación entre hermanos, ¿no? A mi hermano le daban más que a mí, por ejemplo. O si, sí, o en el colegio igual también se puede ver, ¿no? Mi profesora trataba mejor a otro alumno que a mí, ¿de acuerdo? O bueno, no me dan los mismos regalos que a otro amigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de injusticias que vivimos como injusticia, lo que crean es esta herida y lo que hacen es que yo me ponga la máscara de el rígido, ¿vale? Es el perfeccionista que se desconecta de su sensibilidad, ¿vale? Entonces no siento que son muy exigentes conmigo, que son muy críticos, eso me siento que están siendo injustos conmigo, con cómo me siento, entonces no me permito sentir y me vuelvo muy controlador también, tiene cierta parte de humillación, muy perfeccionista y me desconecto de mi mundo sensible. Entonces lo que tiene que aprender la persona con la herida de injusticia es permitirse su vulnerabilidad, aceptar su imperfección y reconectar con su sensibilidad, ¿vale? Y la expresión auténtica de quién es, con autenticidad, con libertad y con creatividad, ¿vale? Entonces, estos son un poquito lo que son las 5 principales heridas de la infancia, cuál es su origen, qué necesidad no es satisfecha, qué máscara nos ponemos después y cómo podemos integrarlas y sanarlas en nuestra vida, ¿vale? Y lo curioso es que todas estas heridas no solamente tienen por qué venir de nuestra vida, de lo que hemos vivido, sino que también pueden estar relacionadas con lo que vivimos en vidas pasadas y con lo que han vivido nuestros ancestros en el transgeneracional. Entonces podemos heredar heridas que decimos, joder, no sé por qué me siento así, no sé por qué me siento abandonada, tengo un sentimiento de tristeza y de abandono, hombre, porque a lo mejor a tu abuela su marido murió en la guerra, entonces yo estoy heredando ese abandono y no se integró, no se expresó, no salió por ningún lado y sale como herencia transgeneracional, ¿verdad?